cuando se produce el auge de las sinagogas, que estas sí pueden estar en cualquier lugar del mundo. Hoy día tenemos sinagogas en Estados Unidos, en Brasil, en España, en Italia, en Portugal, en Holanda, en tantísimos lugares. La sinagoga sí es reproducible en cualquier lugar del mundo, el templo no. En estos momentos la situación por la que pasan los judíos es la situación de orfandad del templo. No tienen templo. Es una aspiración que, como ya les he dicho a ustedes, está en la cabeza de algunos judíos, no en la de todos. Están huérfanos del templo, pero sin embargo, lo que sí está al alcance de cualquier judío contemporáneo es el de orar y llevar a cabo sus ritos litúrgicos en las sinagogas. Otro dato importante que podemos mencionar por lo que se refiere a este ambiente religioso que vive Jesús de Nazaret y en el que nace el cristianismo es la posible existencia de un concilio. Esto es una teoría, esto es una teoría, además tiene nombre y apellido, su autor es Heinrich Graetz, en 1871, establece la teoría de que en algún momento, a partir del año 70, cuando se produce la destrucción del templo, en la ciudad esta de la que tantas veces hemos hablado, de Jamnia o Yavne, se habría producido un concilio judío en el que se habría excomulgado a los cristianos. Es un poco, si quieren ustedes, la otra imagen del espejo del concilio de Jerusalén, que se produce en torno al año 47, mencionado en los Hechos de los Apóstoles, donde los apóstoles se reúnen para declarar oficial su separación del tronco común judío. A partir de ese momento, los cristianos dejan de ser judíos para ser una cosa completamente diferente, que es cristiano, ser cristiano. Esto ocurre en el concilio de Jerusalén, en torno a los años producidos en torno a los años 40, mencionado en los Hechos de los Apóstoles. El equivalente por la parte judía sería este concilio de Yavne, de Jamnia, en un año posterior al año 70, en el que son los judíos los que excomulgan a los cristianos. Hay que hablar de 4 grandes familias en el judaísmo que conoció Jesús. 4 grandes maneras de ser judío en ese judaísmo que conoció Jesús. La primera es la de los saduceos. Los saduceos provienen de un sacerdote que se llama Sadoc, que ellos se consideran depositarios de la herencia de este sacerdote mencionado en el Antiguo Testamento, que es Sadoc. Se trata, por lo general, de personas muy bien instaladas, son la clase privilegiada de los judíos de aquella época, se han hecho con el control del templo, son los que dominan el templo, los que tienen mayor poder dentro del templo. También el Sanedrín, por cierto. Sanedrín es otra institución judía que es la que reparte justicia en general y la que gobierna incluso. Lo que pasa es que en la época en que Jesús es condenado, el que gobierna Judea, como saben ustedes, es Poncio Pilatos, pero el Sanedrín sigue existiendo. Los romanos no lo han disuelto ni lo han hecho desaparecer. Lo tienen ahí como una institución, un órgano ornamental para que los judíos no se sientan tan huérfanos de lo que es su condición judía. Pero no tiene, en ese momento, el Sanedrín no tiene capacidad de condenar a muerte. Esto es un episodio que conocen ustedes todos muy bien en el Evangelio, que es cuando Poncio Pilatos está intentando salvar la vida de Jesús, se enfrenta a los judíos le están pidiendo que lo condene a muerte, entonces Poncio Pilato se lo devuelve y les dice, bueno, pues condenadle vosotros de acuerdo con vuestras leyes, pero consciente de que no le podían condenar a muerte porque no tenían lo que se llamaba el ius gladi, es decir, la capacidad de imponer la pena de muerte a alguien. Les había sido arrebatada en el curso de estos enfrentamientos con el poder romano. Y entonces es cuando los judíos le dicen, nosotros no podemos condenar a nadie a muerte. Y le piden a Poncio Pilato que lo haga él. Este es el Sanedrín. Se trata, por lo tanto, de una institución de gobierno, una especie, si quieren ustedes, de gobierno autónomo, porque nos entendiéramos en términos actuales, que ha tenido mucho poder en algún momento de la historia, pero que en este momento, cuando se produce la crucifixión de Jesús, carece de todos esos poderes que tenía. Y que está, por cierto, establecido en el mismo entorno geográfico del templo, es decir, en la misma edificación del templo está el templo y está el Sanedrín. Estos saduceos de los que les hablaba son los que en este momento histórico están controlando el Sanedrín.
Religiosamente hablando, por lo que se refiere a su dogma, hay un aspecto que los caracteriza fundamentalmente. No creen en la vida eterna. Son precisamente aquellos judíos que no creen en la vida eterna. Creen en la existencia de Dios, creen que Dios creó el mundo, creen en las escrituras, las respetan, pero no creen en la existencia de la vida eterna. Cosa de la que se valdrá precisamente San Pablo en un momento dado, en que vuelve a ser juzgado por el Sanedrín, y entonces, para crear conflicto dentro de lo que es las personas que forman parte del Sanedrín, que le está juzgando a él, va a mencionar precisamente la existencia de la vida eterna, con lo que consigue que los fariseos que están en ese Sanedrín se enfrenten diametralmente a los saduceos, que no creían en la vida eterna. Por lo tanto, los saduceos. El segundo grupo, y más importante de todos aquellos con los que convive Jesús, es el grupo de los fariseos, a los que tanto se enfrenta. Y sin embargo, fíjense ustedes, tendrán ocasión de verlo en el libro que he escrito de Cristianismo Desvelado, y en otros artículos que he publicado en mi sección en Cuerpo y Alma, en Religión y Libertad. Jesús de alguna manera es un fariseo, es decir, Jesús conoce muy bien a los fariseos, ha militado entre ellos, se ha educado entre ellos. Tenemos los años perdidos de Jesús, en los evangelios, tenemos los evangelios de la infancia, que nos hablan de un Jesús que nace y que tiene hasta 6 años, que es cuando 12 años, que es cuando se pierde en el templo, y luego reaparece Jesús cuando ya tiene una edad cercana a los 30 años, con el bautismo, etc. Pero tenemos entre los 12 años y los 30 lo que se llaman los años perdidos de Jesús. Así es como se llaman técnicamente, los años perdidos de Jesús. Estamos hablando de 18 años, 18 años en los que no sabemos nada de lo que ha hecho Jesús, ni cómo se ha educado, ni en qué trabajaba, ni qué hacía, ni cuál era su entorno, ni dónde vivía, ni con quién se movía. Estos 18 años de vacío en la vida de Jesús han dado lugar a muchísimas especulaciones. Pues la de que hubiera recibido una segunda educación en Egipto, que hubiera viajado a la India. Hay una secta budista que estima haber adoptado entre sus miembros la figura de Jesús, para que se hagan ustedes una idea. Pero sin embargo, lo más plausible, lo más fácil de entender, es que esos 18 años recibe una formación muy farisaica, lo cual lleva a que, por un lado, adopte muchas de las creencias de los fariseos, como la que tienen precisamente en la vida eterna. Estoy hablando de un personaje histórico, por favor, no estoy hablando del Hijo de Dios, que lo tiene todo en mente, que lo tiene todo planificado. Estoy hablando del personaje histórico que se desenvuelve entre el año -4 y el año 30 de nuestra era. Por lo tanto, recibe una educación, una formación, está en contacto con una serie de personas a las que conoce extremadamente bien. Eso se ve en los evangelios. Sabe perfectamente cuáles son sus puntos flacos, cómo derrotarlos, debate como ellos. La forma de debatir de Jesús es la misma de los fariseos, que no era la de los saduceos, ni la de otros grupos judíos. Es decir, se ve que ha habido un contacto importante en un momento dado de la vida de Jesús con los fariseos. ¿Qué caracteriza a los fariseos? Dos cosas. Primero, su creencia en la vida eterna, y segundo, el formalismo con el que practican, con el que conciben la practicancia de la religión judía. ¿De acuerdo? Estos son los fariseos. Tenemos un tercer grupo, que es el de los esenios. Es un grupo que de alguna manera ha roto con el judaísmo, o por lo menos ha roto con el judaísmo del templo. No acude al templo, no participa en los debates farisaicos, no participa en el Sanedrín, no tiene ninguna participación en el Sanedrín. Hay fariseos y hay saduceos, no hay esenios. Estos se retiran premeditadamente, se retiran al desierto. Podrían incluso haber constituido varias comunidades. Una de ellas ha sido descubierta, que es la del Qumran, pero el Qumran es solo una de ellas. Puede que en un futuro sigamos descubriendo nuevas comunidades esenias. Es sugestiva la posibilidad de que San Juan Bautista fuera un esenio. Es decir, lo que los evangelios nos dicen de la vida de San Juan Bautista se corresponde bastante bien con lo que lo conocemos de los esenios. Estos esenios se constituyen en comunidades de tipo monástico, creen en la vida eterna y creen en un concepto que es único en el judaísmo, que no practican ninguno de los otros grupos que existen dentro del judaísmo: el celibato.
El celibato. El celibato que practica Jesús es absolutamente extraordinario y chocante en el ambiente en el que se desenvuelve. No es que no sea aquello para lo que el hombre está llamado, no, es que es perseguido, es que no está bien considerado, es que no está bien visto. El judío, por cierto, entre los judíos existe la poligamia, en los tiempos de Jesús no muy practicada, pero existe. Hay parábolas de Jesús que se refieren a esta poligamia que practicaban los judíos. Herodes era un polígamo. Wow, Herodes, aparte de todo el harén que tenía formidable, tuvo muchas esposas de manera simultánea. Por lo tanto, eran esposas, no solo amantes, por lo tanto era un polígamo. La poligamia estaba aceptada en el judaísmo. Entonces, este celibato que predica y que practica Jesús de Nazaret, no es solo que sea extraño, es que es perseguido. El judío tiene que multiplicarse, el judío tiene que tener descendencia. Lo más importante en la vida de un judío es la descendencia. Hasta tal punto que existe esta institución que se llama del levirato, que no sé si conocen ustedes, que si una mujer está casada con un hombre y este hombre muere, la mujer tiene la obligación de casarse con su hermano, con el hermano de este hombre, para darle descendencia al primero. Es decir, la descendencia que conciba de ese hermano con el que se ha casado en segundas nupcias será considerada la descendencia del primero. Esto es a lo que se llama el levirato. Por lo tanto, la practicancia, la predicación y practicancia de Jesús del celibato es terriblemente chocante para los judíos con los que él se tiene que desenvolver. Estos esenios sí creen en el celibato, y todo apunta a que San Juan Bautista era también él mismo célibe. Y tenemos un cuarto grupo que son los celotes. Los celotes, bueno, pues son una serie de judíos que no tienen una formación religiosa excesivamente importante, una procedencia social bastante baja, pero que son muy agresivos y no creen en otro tipo de liberación que la que consista en desembarazarse del yugo romano. Son básicamente guerreros muy aguerridos, se les llama celotes, se les llama sicarios, y es posible que en el grupo que se desenvolvía con Jesús, es decir, los 12 apóstoles, hubiera hasta 2 celotes. Hay uno que directamente es mencionado en el Evangelio de Lucas, Simón el celote, y el otro que podría ser celote es Judas. Judas es Iscariote. Iscariote podría ser una derivación etimológica de la palabra latina sicario. Sicario, que saben ustedes, un sicario es una persona que está, que tiene el encargo de llevar a cabo un determinado asesinato. Por lo tanto, 2 de las personas que se desenvuelven dentro del ambiente de Jesús podrían provenir del ámbito celote. De hecho, incluso las pocas conversaciones que figuran en el Evangelio entre Jesús y Judas, abonan la teoría de que Judas era un celote. Bueno, este dinero, ¿por qué se dedica a esto cuando se podría dedicar a tantas mejores obras? Pues esas obras bien podrían ser precisamente liberarse del yugo romano. Por lo tanto, hemos mencionado 4 grandes familias judías dentro del entorno en el que vive Jesús, 4 maneras de ser judío. Recuerden ustedes: los saduceos, los fariseos, los esenios y los celotes. Tenemos que hablar también de otras 2 modalidades que llevan a los judíos a concebir su religión judaica de una manera diferente. Son las escuelas rabínicas. Cada rabino que establecía una escuela en Jerusalén o en cualquier otro lugar de Palestina, pero principalmente en Jerusalén, tenía un estilo, transmitía unas creencias, transmitía unas conductas, transmitía unos comportamientos. Tenemos conocimiento a partir de la lectura del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y de los otros libros que podemos manejar, tenemos conocimiento de al menos 3 grandes escuelas rabínicas: la de Shammai, la de Hillel y la de Gamaliel. Gamaliel, por cierto, citado en el Nuevo Testamento, citado en los Hechos de los Apóstoles, y maestro nada menos que de San Pablo,
maestro de San Pablo es Gamaliel, que no es otra cosa que un maestro de una escuela rabínica, que por cierto es muy cercano a lo que es la creencia cristiana, este Gamaliel, y en un momento dado va a salvar a los apóstoles de sufrir una condena importante, vamos, incluso la pena capital, consigue que simplemente los azoten un poquito y que los suelten y ya está, y con eso es un escarmiento. Hace un discurso muy bonito en los Hechos de los Apóstoles con el que consigue que el Sanedrín no intente eliminar a los apóstoles dentro de lo que son las capacidades del Sanedrín. Fíjense ustedes, tenemos un personaje, un evento muy interesante dentro de lo que es este ambiente en el que nos desenvolvemos, que es el martirio de San Esteban. A San Esteban lo lapidan los judíos, lo lapidan por una sentencia que está de alguna manera descrita en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es eso posible? Ustedes me dirán, pero bueno, ¿y por qué a Esteban lo pueden condenar a muerte pero a Jesús no pudieron? Es que es un momento en que se produce un vacío político de poder en Judea. Es el momento en que está cambiando un gobernador romano por otro, y el Sanedrín se hace con las riendas del poder, y puede condenar a muerte a Esteban, y hace que los judíos lo lapiden. La política es así, la vida de la política, enseguida viene un gobernador romano, y todo esto se acabó. San Pablo se va a beneficiar de lo mismo, de lo que se podría haber beneficiado Jesús, es decir, de que el único que tiene capacidad para condenar la muerte es el gobernador romano. Ahí el Sanedrín intenta condenarle, pero juzga, pero no puede condenarlo a muerte, porque ahí sí hay un gobernador romano, que de hecho lo manda a otra ciudad, que ahora no recuerdo cuál es, precisamente porque se quiere quitar el muerto de encima, se quiere quitar el problema, pero evidentemente es la autoridad romana la que tendría que haber condenado a San Pablo. La autoridad romana es la que condena a Jesús, es la que tendría que haber condenado a San Pablo, y no es la que condena a San Esteban, porque a San Esteban lo va a condenar el Sanedrín en un momento de vacío político, en que no hay gobernador romano, y se ha hecho con las riendas del poder por el plazo de unas semanas o de unos meses. Y bueno, hasta aquí yo no sé cómo vamos de hora, yo hasta aquí les he hablado un poquito de lo que es el ambiente religioso, pero si quieren seguimos hablando del ambiente político, del ambiente económico, pero igual yo creo que es el momento de sí, por eso efectivamente abrimos un coloquio y si tenéis algunas preguntas, pues es el momento, ¿no? Si hay alguna cosa a aclarar o... Preguntas que yo agradeceré mucho, y si no sé responder, sinceramente se lo diré, aquí no vamos, pero... Luis, buenas noches. En las fuentes no cristianas que tratan la figura de Jesús y de las que tú hablas en el libro del Cristianismo Desvelado, es muy interesante ver cómo, por ejemplo, en el Talmud o en el propio Corán no se ponen en cuestión los milagros. Es decir, de hecho en el Talmud consideran que Jesús hacía milagros porque era un mago, que de hecho cuentan cómo había vuelto de Egipto con el cuerpo tatuado, lleno de conjuros para hacer esa clase de prodigios, y de hecho en el Corán aparece Jesús ya de pequeñito, recién nacido, prácticamente hablando y ya haciendo cosas extraordinarias, ¿no? La capacidad taumatúrgica de Jesús no se pone en cuestión en ningún libro, es decir, lo cual nos hace pensar que ocurrieron hechos prodigiosos. Exactamente, eso era lo que te quería preguntar. ¿Eso consideras tú que es una pista sobre la historicidad de los milagros? Sí, me parece tal vez la mejor de las pistas sobre la historicidad de los milagros. Al respecto te diría una cosa: el tratamiento que de la figura de Jesús hace el Talmud y el tratamiento que de la figura de Jesús hace el Corán es muy diferente. El Talmud no siente ninguna simpatía por Jesús, ninguna, es decir, para empezar, Jesús en el vamos a ver, el Talmud es un texto disperso, no es que lo haya escrito un único señor y que por lo tanto se vea un hilo conductor del relato del Talmud. El Talmud está escrito por muchos escribas diferentes, cada uno con su visión completamente distinta, pero por lo que se refiere a la figura de Jesús,
todos aquellos que hablan sobre Jesús en algún momento del Talmud, todo el relato que el Talmud hace sobre Jesús cabría en una hoja, no es mucho más largo, no estamos hablando de un relato histórico de principio a fin, todo cabría en una hoja, en 2 hojas, y está muy disperso en las distintas partes del Talmud. Pero lo que todos los autores talmúdicos refieren sobre Jesús revela una gran antipatía de todos ellos hacia la figura de Jesús, lo consideran un traidor, hasta el punto de que ellos, por ejemplo, me viene a la cabeza, dicen que esto de que es hijo de una virgen es una transformación etimológica interesada. Es decir, para ser hijo de una virgen, en griego sería Joshua ben Panteros, Partenos. Joshua ben Partenos, eso significaría Jesús, hijo de una virgen. Pero según el autor talmúdico, o los autores talmúdicos, no se trata de Jesús ben Partenos, se trata de Jesús ben Pandera. Se ha cambiado la palabra Partenos por la palabra Pandera. Y esto lo que significa es que Jesús es hijo de un romano llamado Pandera. Y por lo tanto, la Virgen, de virgen nada, todo lo contrario. Es una mujer, pues en fin, digna de ningún respeto, porque ha hecho lo peor que puede hacer una mujer judía, que es yacer con el invasor romano. Y así todo. Pues aún así, efectivamente, el Talmud no niega la capacidad que tiene Jesús de hacer milagros, y lo que intenta es explicarla, diciendo que son técnicas que ha aprendido durante su estancia en Egipto, de la que por otro lado nos ha hablado San Mateo, y solo San Mateo, por cierto, ningún otro de los evangelistas. En cambio, el Corán trata la figura de Jesús con muchísimo cariño. Es una cosa curiosísima, a pesar de esta separación y de esta divergencia tan grande que en estos momentos observamos entre cristianos y musulmanes, una enemistad patente y clarísima. Sin embargo, el Corán, no aceptando todos los dogmas que aceptan los cristianos sobre la figura de Jesús, pero trata la figura de Jesús con mucho cariño, y la de la Virgen María, ni les cuento a ustedes. Es la mujer más respetada que existe en el ámbito coránico. En el Corán no se menciona a la madre del profeta, que es Amina. No se menciona a la gran esposa del profeta, que es la que lo hace rico, la que le da sus medios, la que lo convierte en una persona importante, que es Jadicha, la primera de sus esposas. No se menciona a la hija del profeta, que es Fátima, de la que va a venir la descendencia de los distintos califas. No se menciona a su esposa favorita, que es Aisha. No se menciona a ninguna, se las menciona pero sin su nombre, ninguna, no aparece el nombre de ninguna de ellas. Y la Virgen María es mencionada en más de 30 ocasiones. Es la que de hecho da nombre a Jesús. Jesús en el Corán es Isa ben Miriam, es decir, Jesús, hijo de María. Es así como el Corán llama a Jesús. El respeto que tiene el Corán sobre la figura de Jesús y sobre la figura de María es inmenso. Y el Corán acepta perfectamente, de buen grado, no lo pone en duda en ningún momento, la capacidad taumatúrgica de Jesús. Hasta el punto que la contrasta con la que no tiene el profeta. Hay un momento dado en que el profeta le reprocha a Dios: ¿y por qué otros han traído signos y yo no traigo signos? Esto lo pone el Corán en boca del profeta, en boca de Mahoma. Y lo está comparando justamente con la figura de Jesús. Es decir, el Corán no tiene ninguna dificultad en aceptar que Jesús llevó a cabo importantes prodigios. Y de hecho Jesús está vivo en estos momentos. Para los musulmanes, Jesús está vivo. No es Dios, pero está vivo en compañía de Dios Padre. Y es Él quien vendrá al final de los tiempos para poner punto final para llevar a cabo lo que es el fin del mundo. Y el que nos juzgará. Todo esto es Jesús, el penúltimo de los profetas, ¿no? El anterior a Mahoma, y que hoy día todavía está vivo. ¿Cómo podría estar, por cierto, María? De alguna interpretación que se puede hacer del Corán, se puede llegar a la conclusión de que, según los musulmanes, María está viva también en el cielo con Dios y con su Hijo Jesús. Es curioso cómo se ha transmitido esto todavía en las culturas, que yo en mis alumnos un día aparecí con el libro y claro, les contaba cosas. Yo soy un adolescente, pues le cuento cosas de la religión también, y entonces, claro, me decían, no tanto a lo mejor los marroquíes, ¿no?, pero tienen un respeto por Jesús que se ha transmitido, y me contaban dos alumnos muy aventajados sirios que tengo, ¿no?,
cuando estuvimos, que me quedo algunos recreos hablando con él, decían que no entendían estas peleas entre cristianos desde ni de su parte ni de la otra, porque Jesús lo tenían como muy admirado. Hombre, querrían que Mahoma también, pero evidentemente casi es una figura más importante que en el sentido de los religiosos. Ya sabemos que Mahoma, pues lo que es, ¿no? Pero como figura de profeta, también... Bueno, los profetas en el ámbito islámico se dividen en dos tipos, son los nabís y los rasul. Los nabís son muchos, se mencionan muchísimo y casi todos están en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y los rasul son solo tres, que son aquellos que vienen con un libro. Los rasul en el ámbito islámico son Moisés, que viene con el Antiguo Testamento, Jesús, que viene con el Nuevo Testamento, y Mahoma, que viene con el Corán. Hay muchos musulmanes que se llaman Isa. Isa es Jesús. Yo he conocido musulmanes que se llaman Isa, por lo tanto... Y básicamente lo único que no aceptan los musulmanes sobre lo que sea la cristología cristiana es que Jesús sea hijo de Dios. Eso no lo aceptan, eso es absolutamente inaceptable para ellos. En el Corán hay varias conversaciones entre Dios Padre, lo que nosotros entendemos por Dios Padre, y Dios, Alá, y Jesús, en la que Dios le reprocha a Jesús que le esté diciendo a sus seguidores que Él es Dios. Y Jesús le dice en el propio Corán, no, yo no voy diciendo eso. Tú sabes todas las cosas, tú sabes lo que ocurre y lo que no ocurre. Yo no voy diciendo eso, le dice Jesús a Dios Padre o a Alá. Eso es el único aspecto sustancial que los musulmanes no aceptan sobre la figura de Jesús. Por lo demás, no creo que tuvieran el menor inconveniente en aceptar el pleno relato del Nuevo Testamento. Es más, hay incluso algunas divergencias que no dejan de ser curiosas para los musulmanes, pero eso no está en el Corán, eso es una interpretación que se ha hecho posterior a partir del Corán. Para los musulmanes Jesús no murió en la cruz, se produjo una transposición de su persona en otra persona que según muchas escuelas coránicas sería Judas precisamente. Es decir, Judas recibe en la tierra el castigo a su fechoría y es el verdaderamente crucificado. Y no lo es Jesús, eso tampoco lo ven los musulmanes con muy buenos ojos, porque los musulmanes no pueden aceptar que un profeta sea abandonado por Dios y pueda sufrir unas penalidades como las que se sufren en una crucifixión. Entonces ese es el otro aspecto de la figura de Jesús que no se acepta. Pero la capacidad taumatúrgica, que es de la que estábamos hablando, no tienen los musulmanes la menor. Es más, incluso el Corán se hace eco de milagros que no están en el Nuevo Testamento. Están en los textos apócrifos, pero no están en el Nuevo Testamento. Y se hace eco el Corán. El famoso milagro de los pajaritos, que Jesús da unas palmaditas y unas figuras de arcilla salen volando, ese no está en los evangelios, está en textos apócrifos y está recogido también en el Corán. Que se lo reprochaban porque era en sábado, claro, porque encima lo hizo en sábado. Claro. Esa es la cuestión principal que lleva al enfrentamiento de Jesús con los fariseos. Hemos hecho un repaso un poquito rápido de lo que era el ambiente, pero en fin, podríamos haber profundizado en algunas cuestiones. Si hay una cuestión que lleva al enfrentamiento radical y total entre Jesús y los fariseos, es la cuestión del sábado. El sábado es importantísima en esa religión formalista que llevan a cabo los fariseos. El sábado es absolutamente sagrado. Hay una enumeración de 300 y pico trabajos que no se pueden llevar a cabo en sábado. No sé si conocen ustedes la famosa anécdota, a mí me gustaría verla en la realidad. Yo no sé si esto existe, a mí me lo han contado, yo se lo transmito a ustedes, me gustaría verlo porque es que me cuesta creerlo. Pero el Sheraton de Tel Aviv o de Jerusalén tiene un ascensor en el que no hay botones. Y entonces este ascensor lo que hace es parar en todas las plantas. Para la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Precisamente porque el sábado uno de los trabajos prohibidos es apretar ese botón para ir a la planta correspondiente. Y un hospital. Pueden dar un número de pasos, el número de pasos está tasado. Hacer más preguntas, sí, claro. Haya más cabida. Claro, ojalá. No veo por ahí atrás, pero María José me ha pedido la palabra por aquí. Muchas gracias, Luis, por tu exposición. A mí me encantaría preguntarte cualquier cosa, pero no tengo capacidad. Me quedo totalmente por debajo de la mesa de decir, Dios mío, o sea, sí que creo en la vida eterna porque necesito 3 vidas para empezar a estudiar y a procesar toda la información que nos has dado, que ha sido una auténtica maravilla. Yo te había escuchado en la radio
pero ahora sí, no porque sea en la radio, sino aquí, ¿no? Que en la radio tampoco te sigo, porque claro, vas a una velocidad de vértigo. Y tienes una capacidad increíble para transmitir tu sapiencia, ¿no? Ya sé que a los hijos se les quiere a todos por igual, pero ¿me recomiendas un libro de los tuyos, el que más se identifique contigo? Sí. Y que no necesite 10 vidas para comprenderlo? Caray, es que claro, lo has dicho tú, ¿no? A todos los hijos los quiere por igual. Sí, pero siempre hay uno que nos gusta un poco. Bueno, vamos a ver, en este momento yo estoy muy implicado en la historia desconocida del descubrimiento de América. Y me parece realmente que ahí sí hay una cruzada. En los demás libros simplemente hay una exposición de conocimientos, más o menos buenos, pero en la historia desconocida tiene algo de cruzada. Realmente vivimos un momento de la historia de España que es muy triste y es muy duro. Hemos llegado a unos niveles de carencia de autoestima que superan todo lo imaginable. O sea, y bueno, y creo estar en un grupo de historiadores, de escritores, que han asumido para sí el deber, la tarea de que los españoles recuperemos parte de la autoestima que hemos perdido en los últimos años, 50, 60, 40, pónganlo ustedes donde quieran. Entonces, aquí a la labor de investigación y literaria que he puesto en el libro, pues añado este factor del que les estoy hablando. Creo que es absolutamente necesario que aparezcan muchos libros como el que yo he escrito y mucho mejores que el que yo he escrito. Es absolutamente necesario. Mira, les cuento una anécdota que es una primicia, algo que ha ocurrido ayer mismo. Lo voy a contar, es algo que no debe tener mucho alcance. Bueno, pues ayer, gracias al coro Filarmonía en el que canto, hemos estado en una importante entrega de un premio en Madrid a un importante político español, que no era otro que José Borrell. José Borrell recibió ayer un premio en el Teatro Real, les doy todos los datos. Esto es una primicia, no lo sabe nadie. Y bueno, se tocó el himno nacional, cosa que ya en el ambiente en que vivimos es extraño, ¿no? Es decir, que un acto de cierta importancia con muchos políticos de todo tipo, muchos de ellos de izquierdas y tal, se empiece tocando el himno nacional. El himno nacional consta de 3 partes. Esto me lo contó precisamente un músico de la orquesta ayer, yo no lo sabía. Consta de 3 partes. La parte forte, la parte piano en el medio, la parte forte de nuevo para rematar. Y cada una de estas partes se repite 2 veces. Es decir, un himno español completo sería la repetición de esa melodía hasta 6 veces. Me decía este chico, este flautista, dice, yo no entiendo que nos hagan tocar el himno nacional, solo vamos a tocar una parte, de las 6 una parte, o lo tocamos entero o no lo tocamos. Bueno, esto ya va revelando un poquito los niveles de autoestima en las que nos manejamos los españoles. Con todo, era de agradecer que se tocara el himno nacional en aquella ocasión. Bueno, al terminar el himno nacional, la persona que está ahora aquí con ustedes, y les está dirigiendo la palabra, gritó "Viva España", gritó "Viva España", y se produjo una sorpresa formidable. Hubo un tercio del público, calculo, que respondió. El resto, pues yo lo veía muy bien desde arriba, estábamos arriba, no estábamos tocando desde el escenario, estábamos en un palco, pues tuve ocasión de comprobar la reacción que había. La gente se quedó confusa. Ya, carajo, una 6ª parte del himno nacional, bueno, hasta ahí podemos llegar, ¿vale? Un tío que grita "Viva España", se quedó la gente confusa. Y al día de hoy, esto no lo sabe ni mi mujer, se me ha comentado el tema del himno. Entonces, la versión oficial es que aquello no salió de nuestro coro. Fíjense a qué nivel de intimidad les estoy hablando a ustedes. La versión oficial es que no salió del coro este grito de "Viva España", fue un anónimo, trastocado. Pero estos son los niveles de autoestima en los que nos estamos manejando en España. Entonces, ya les digo, pues yo estoy muy unido a este libro de la historia desconocida, espero que se expanda mucho, y con él muchos otros títulos. Hay grandes historiadores implicados en el tema en este momento, un Santa Marta, Elvira Roca Barea, por descontado, que es la que ha abierto el fuego, esto hay que reconocérselo, Marcelo Gullo, que has mencionado antes, un Patricio Lons, y bueno, y hay un montón, en fin, gracias a Dios, se están escribiendo cosas muy buenas, se están desvelando hechos que no es que sean desconocidos,
pero que los habíamos olvidado completamente en lo que es la presentación de nuestra historia, y por eso le tengo un especial cariño a ese libro. Y luego, pues si quiere usted, el cristianismo desvelado, si quieres, el cristianismo desvelado, pues hombre, es un trabajo de investigación que sí me llevó muchísimos años, la respuesta a 103 preguntas, y realmente sí puede dar muchas claves a quien quiera conocer los orígenes y la manera en que se ha desenvuelto nuestra religión, porque nuestra religión está implicada en la historia, es decir, hay una historia de la salvación también tiene su historia, es Dios que se implica en la historia, ¿no? Dios se introduce en la historia mandando a su Hijo, es decir, y bueno, y todo lo que luego ha sido la religión cristiana también tiene su historia, entonces eso está en el cristianismo desvelado. Tengo entendido que lo de los himnos lo tienen establecido así, o sea, como yo, uno muy corto, también, no sé, según no sé qué categorías. Sí, no, por supuesto, todo esto. Nos van a poner banderas pequeñas, banderas grandes, según la categoría de las cosas. Bueno, hay una pregunta por ahí. Bueno, lo primero, te están dejando, venga, da lo mismo. No, muy breve. Toda la información que has aportado viene de lo que es el Antiguo Testamento, el Nuevo y otras fuentes. Y otras. Sí. Es que voy a ver eso bien porque he oído en algunas ocasiones que muchas corrientes plantean que Jesucristo ni siquiera existió, porque históricamente, salvando esto, que digamos podría hasta no ser considerado histórico, porque es unos relatos, uno de los evangelios según los distintos apóstoles, que no deja de ser algo como religioso, incluso geográfico, decir que pudo haberse inventado para fundar una religión nueva, que era lo que les interesaba para emanciparse, digamos, de todo el Imperio Romano. Bueno, entonces, la idea es que en qué se pueden basar todas estas corrientes que llegan a decir, y además muy convencidos de que Jesucristo es un personaje que históricamente no se puede demostrar, no existió y que fue, bueno, pues una ideación que les vino muy bien para reivindicar otras ideas. Todo esto se llama el debate del Jesús histórico. Claro, bueno, pues... O sea, que está muy ceñido, no hablamos de cosas dispersas. Si hay algún documento que no tenga que ver directamente con los apóstoles, sí, hay testimonios, por supuesto. Digamos, desde fuera, gente pues normal, como aparecen en la historia muchos personajes que no están tocados por el interés de algo. Te los puedo dar. Eso, me gustaría que me comentaras. Pues para empezar, de lo que estás hablando es el debate del Jesús histórico. Es un debate que se abre en el siglo XIX, lo abre un autor que se llama Rey Marus y ha dado lugar a toda una familia de autores que bueno, pues unos son más moderados, vamos a decirlo así, y otros incurren en el completo disparate. O sea, efectivamente son bastantes los autores del Jesús histórico que sostienen que Jesús no existió. Entonces, una de las cuestiones clave de este debate es el momento en que se escriben los evangelios. En la medida en que los evangelios sean más antiguos y más pegados a la figura de Jesús, tienen más visos de ser auténticos. Desde el momento en que esos evangelios sean más lejanos a la figura de Jesús, pues serán menos auténticos. Entonces, precisamente, estos autores del Jesús histórico, muchos de ellos lo que intentan es separar la existencia histórica de Jesús de la escritura de los evangelios. Y llegan a decir algunos que los evangelios se escriben en el siglo IV, y algunos incluso más lejos. Ya, sobre esto podríamos hablar muchísimas cosas, y las voy a decir, vamos. Pero vamos, tengan ustedes en cuenta que la copia más antigua que nos ha llegado del Evangelio, el fragmento más antiguo que nos ha llegado del Evangelio físicamente a nuestros días, es el papiro Rylands. El papiro Rylands es un papiro que está fechado en el año 100 o 110, y es un fragmento muy chiquitito, tiene este tamaño, no tiene más. Relata el episodio de la mujer adúltera que salva a Jesús. Bueno, este papiro Rylands, que se conserva en la biblioteca de Manchester, en Inglaterra, data del año 100. Evidentemente a todos estos autores les irrita muchísimo la existencia de este papiro, porque ellos lo que intentan demostrar es que los evangelios se escribieron en el siglo III o en el siglo IV. Cuanto más lejos de la figura de Jesús, más fácil decir que todo es una fabulación.
porque evidentemente ya no existen personas que conocieron a Jesús. Ahora bien, unos evangelios que se escriben en el año 50 o 60, pues hay miles de personas que los refutarían. Y oiga, eso que ha escrito usted no tiene nada que ver con la realidad. Yo conocí estos hechos de los que habla usted, y no fueron como usted los narra. Entonces su principal interés es separar la creación de los evangelios respecto de la figura de Jesús. Tenemos dos versiones del Nuevo Testamento, el papiro Chester Beatty y otro que ahora no me viene su nombre, que son del siglo II y que ya son bastante completos, no se trata simplemente del fragmento del papiro Rylands del año 110. Y para el siglo IV, es decir, para el año 300 en adelante, ya tenemos códices completos, el Sinaítico, el Vaticano. Bien. Ese es uno de los temas. En tu pregunta yo quería responder también otra cosa, pero no recuerdo cuál era. Los historiadores. Ah, sí, exactamente, los testimonios, efectivamente, los testimonios no cristianos. Bueno, testimonios no cristianos de Jesús, tenemos ya el Talmud, que ha sido ya citado, tenemos los escritos judíos de Flavio Josefo. Flavio Josefo le dedica 2 fragmentos de su libro de las antigüedades a Jesús. En uno habla precisamente de la muerte de Santiago el Menor, al que llama hermano de Jesús, de la misma manera que lo hacía San Pablo. San Pablo también, siempre que habla de Santiago el Menor, habla del hermano de Jesús. Aquí entraríamos en todo el debate de la interpretación, cómo debemos interpretar. Efectivamente, es otra charla completamente distinta. Y ahí, en ese fragmento en el que habla de la lapidación, lo tiran del templo y lo lapidan, de Santiago el Menor, el supuesto hermano de Jesús, lo llama el hermano de Jesús. Por lo tanto, hay una mención a Jesús. Y luego hay otra mención un poquito más larga, estamos hablando de unas 8 o 10 líneas, en las que habla directamente de Jesús. Lo llama de un profeta que tuvo muchos seguidores, que era muy bueno, que producía prodigios, etc. Esto está en el... ¿Qué es lo que intentan una vez tantos autores, entre los cuales tantos de ellos de la corriente del Jesús histórico? Pues decir que esta mención existente en la obra de Flavio Josefo a la figura de Jesús es falsa, es añadida, es un añadido posterior. No estaba en la obra original de Flavio Josefo, sino que es un añadido posterior de los escribas posteriores a partir del siglo IV, V, cuando ya la religión cristiana está completamente implantada en el Imperio Romano. Y aparte de estos testimonios, que hemos dicho, Flavio Josefo, el Talmud, tenemos también 3 testimonios importantísimos que son directamente romanos, escritos por autores romanos, que son Suetonio, que son Plinio y que son Tácito. Los 3, de manera muy breve, siempre, de manera muy breve, se refieren a la existencia de Jesús. Y luego hay incluso otro testimonio que no conozco muy bien, que es el de Pablo Samosata, también Pablo de Samosata, que también es bastante cercano a la figura de Jesús, y son testimonios que no son cristianos. Y desde luego lo que no se puede discutir es que al día de hoy en el mundo haya 2.000 millones de cristianos, que la historia desde el siglo IV hasta nuestros días haya venido condicionada por una ideología, vamos a decirlo así, en esta charla que estoy teniendo con ustedes, por una ideología que se llama el cristianismo, que lo ha invadido todo desde el siglo IV hasta el siglo XXI, y pensar que esa ideología no tiene fundador. Es decir, negar la existencia de Jesús es negar la de Napoleón, es negar la de Julio César, es negar la de Aníbal, en fin, es un completo disparate. Muy bien, gracias. Cada pregunta nos llevaría a una charla, vamos a ir acabando. Estamos a gusto, pero siempre las horas... Desgrada, muchas gracias por la notificación. Un placer, un placer. Muchas gracias. Enlazando con la pregunta anterior, Jesús tiene coordenadas geográficas e históricas en el tiempo, o sea, lugar y tiempo. Vamos a ver, el tema de la búsqueda del Jesús histórico, que empieza en el 19, continúa todo el 20, mundo anglosajón y demás, la cuarta búsqueda. Pero a mí me parece más interesante, y de esto sé poquito, mientras que el Talmud trata a Jesús, y digamos, con no demasiada simpatía, no dejaba de ser un blasfemo. Decir, soy hijo de Dios, es muy fuerte para un judío. Sin embargo, en los últimos decenios, el judaísmo sí se interesa por la figura de Jesús. Sí, tengo noticias, efectivamente. Yo creo que de una forma
sin prejuicio, de una forma buscando ese Jesús histórico y situándolo. Habrá fundamentalismo como tal. Sí, no, evidente. Tengo noticias, efectivamente, de que en algunos ámbitos del judaísmo se intenta rescatar la figura de Jesús. No deja de ser, vamos a decirlo así, entre los judíos el que más éxito ha tenido. Claro, deja de ser el personaje central. Que ha superado exactamente. Entonces, sí, hay, pero yo creo que ese movimiento, bueno, y en las escuelas parece que ya se está empezando a hablar de Jesús y situándolo en ese contexto histórico del que has hablado, ¿no? Geográfico, temporal. Pero no creo yo que todavía se haya llegado en el ámbito, en el seno del judaísmo, a la total neutralidad sobre la figura de Jesús y mucho menos hacia una simpatía hacia su figura. No lo creo. Sí tengo conocimiento de que en reducidos ámbitos del judaísmo se intenta rescatar la figura histórica y ver cómo integrarla dentro de lo que es incluso pues de esa manera pues demostrar o expresar o defender el gran triunfo que ha representado para los judíos en general la historia tal cual se ha producido. Es decir, desde el punto de hora en que el cristianismo fuera un hijo legítimo del judaísmo, tendríamos que estar hablando de la historia como un gran triunfo del judaísmo, ¿no? Es decir, una historia que ha venido condicionada durante 20 siglos por el cristianismo, que no deja de ser un hijo del judaísmo. Esa tendencia existe, y me consta que existe en el